Hay historias que, aunque parezcan muy personales, al final nos tocan a todos de cerca, ¿verdad? Pues hoy vamos a contar una de esas. Es la historia de dos personas, gente corriente, que se vieron atrapadas en medio de la tormenta de la guerra. Una historia de amor, de supervivencia, que nos llega a través de los recuerdos de su nieto. Y esta idea de verdad es que es el corazón de todo. Aquí no vamos a hablar de héroes de leyenda, de estatuas de mármol, no. Hablamos de gente de carne y hueso, del valor que tuvieron que sacar de donde no había cuando todo su mundo, de repente, se vino abajo. Venga, pues vamos al principio. Nuestra historia arranca, como tantas otras, con un amor que nace en una ciudad que bulle de vida. Vamos a viajar a esa Barcelona justo antes de que todo saltara por los aires. Imaginemos esa Barcelona de antes de la guerra. Ahí es donde crecieron Kim y Nina, en un mundo que era pura vitalidad, lleno de sonidos, de promesas, y ellos, claro, no tenían ni idea de que todo eso estaba a punto de desaparecer. Y su mundo estaba hecho de las cosas más sencillas, ¿sabes? El olor a pan recién hecho, el sonido de fondo del mar. Pequeños detalles, sí, pero que eran como la banda sonora de su vida. Una vida tranquila. Una banda sonora que el estruendo de la historia estaba a punto de silenciar para siempre. Y entonces, todo se rompió. Así de simple. Esa paz, ese mundo que conocían, se hizo pedazos. La guerra irrumpió en sus vidas y, claro, lo cambió absolutamente todo. Es que su historia personal, claro, no ocurrió en una burbuja. La tormenta empezó con la guerra civil, aquí, en España. Eso les obligó a una huida desesperada cruzando los Pirineos para acabar cayendo, fíjate qué destino, en pleno corazón de la Segunda Guerra Mundial. Para ellos, la guerra no era una noticia en el periódico, algo lejano, no. Para ellos, la guerra era el sonido real de las bombas cayendo sobre su casa. Era la urgencia de tener que dejarlo todo atrás. Y no por querer, sino por pura supervivencia. La historia, con mayúsculas, se les había metido en casa. Y ese viaje, esa huida, es una parte clave de esta historia. Una historia que además está marcada por una ironía terriblemente cruel. Ese viaje fue una auténtica prueba de resistencia, pero no solo por lo físico, por la dureza de cruzar los Pirineos, que ya es, sino por la angustia de tener que hacerlo por separado. Imagínate, sin saber si la otra persona seguía viva. Cada paso que daban era literalmente un salto al vacío, en la más completa oscuridad. Y aquí es donde llega esa ironía tan cruel de la que hablábamos. Huyeron del infierno de la guerra en España buscando un refugio. ¿Y qué se encontraron? Pues una Francia que ya no era ningún santuario, se había convertido en una trampa mortal, ocupada por los nazis. Es que es increíble. Habían saltado de la sartén para caer directamente en el fuego. La pregunta tuvo que ser machacona en sus cabezas, una y otra vez. ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos? Cuando el sitio al que huyes para salvarte es igual de peligroso que el lugar del que vienes. ¿Es que qué se hace en esa situación? Pero, afortunadamente, la historia no acaba aquí, en la desesperación. Porque de las cenizas de ese mundo que perdieron, empezaron a construir algo completamente nuevo. Y aquí está la clave de su fuerza, de su resiliencia. Porque, a pesar de todo lo que perdieron, que fue casi todo, nunca se perdieron a sí mismos. Él seguía contando cuentos, manteniendo viva la esperanza. Y ella curaba heridas, iba cosiendo los desgarros que la guerra había dejado en la vida de la gente. Al final, su viaje les llevó a cruzar el charco, a cruzar el océano. Dejaron atrás las plazas de adoquines de Cataluña para empezar de cero bajo las palmeras de Venezuela. Fue un salto al vacío, sí, pero un salto impulsado por unas ganas tremendas de vivir. Y allí sí que encontraron lo que buscaban. Para ellos la palabra libertad dejó de ser algo abstracto, un sueño lejano. No, se convirtió en algo real, algo que se podía tocar. Era el aire que respiraban cada día, era simplemente la oportunidad de construir un futuro sin tener miedo. Y con esto llegamos ya a la parte final, a su legado, a lo que dejaron atrás y que de alguna forma sigue vivo hoy en día. Yo creo que esta imagen lo define todo. Su amor fue como un farol en medio de la tormenta, en la oscuridad más absoluta, en la guerra, en el exilio. Su amor fue esa luz que nunca se apagó. La luz que les guió no solo para sobrevivir, sino para tener la fuerza de empezar de nuevo. Y esa luz, esa chispa de esperanza, pues no se fue con ellos, se la pasaron a sus hijos, a Nuria, a Jackie, a Lilian, que se convirtieron en los guardianes de su historia, de su memoria. Y gracias a ellos, su historia sigue contándose. Y todo esto, al final, nos lleva a una última reflexión. La historia de Kim y Nina es la suya, es única, claro, pero ese anhelo de libertad, esa fuerza para salir adelante,
Eso es universal. Quizás si miramos con atención en nuestras propias familias, también encontremos pequeños faroles como el suyo, brillando en la oscuridad.